Hola, estimados estudiantes de terceros y cuartos medios. En este video queremos mostrarles algunos elementos que han aparecido en estas últimas semanas respecto a lo que será la prueba de admisión para la educación superior de los años 2021-2022. La idea es poder revisar esta llamada prueba de transición y algunos elementos que la configuran. Debemos empezar por el principio y entender que este cambio obedece a una nueva ley, la Ley de Educación Superior. Esta ley fue promulgada en mayo del 2018 y contempla al menos tres elementos significativos. Mayor calidad, lo que habla de que tanto las instituciones como algunas carreras deben asegurar a partir de la acreditación los mínimos de calidad para todos los estudiantes. Fin al lucro efectivo en términos de prohibir y sancionar como delito el lucrar con una institución de educación superior y una gratuidad garantizada. Esto es avanzar hacia a lo que se ha llamado la gratuidad universal. Esta nueva ley propone 4 ejes. Estos ejes corresponden en sí a instituciones que van desde ahora en adelante a normar lo relacionado con la educación superior. La primera y más importante tiene que ver con la creación de una subsecretaría de educación superior que ahora tiene el rol de coordinar, ejecutar y evaluar todas las políticas y programas de educación superior. También se incorpora muy fuertemente la Superintendencia de Educación Superior como un ente fiscalizador del funcionamiento de las instituciones y el correcto uso de los recursos. También en el nuevo sistema de aseguramiento de calidad, aquí lo que debe hacer esta institución es lograr la acreditación que es obligatoria para las instituciones de educación superior y algunas carreras como las pedagogías, todas, medicina y odontología. Y también el nuevo sistema de admisión de educación superior. Hasta este año era el DEMRE, pero en el próximo periodo será este nuevo organismo que es el Sistema de Admisión de Educación Superior, a través de dos comités, uno de educación universitaria y otro de educación técnica, van a regular todo el proceso de postulación y admisión a los programas de pregrado. Por eso esta institución es tan nueva que ni siquiera tiene logos, por eso puse al DEMRE para hacer la similitud. Respecto a la admisión 2021, que es el año de admisión de ustedes, para DEMRE y el sistema universitario, la admisión siempre está dada por el año en el que ingresan los mechones, que es a diferencia de nosotros en los colegios, que las generaciones, ¿cierto?, se van marcando por el finalizar el cuarto medio. En este caso ustedes son nuestra generación 2020, pero la generación de admisión 2021 para el sistema universitario. En este caso, este nuevo sistema de acceso a la educación superior va a establecer, como ya lo decía, todos los procesos e instrumentos para la postulación y admisión de los estudiantes de educación superior. El DEMRE ya no va a ser nunca más el encargado. Este nuevo sistema de acceso a la educación superior se va a tener acceso a través de una plataforma electrónica que todavía no está disponible y que va a ser administrada por la Superintendencia de Educación Superior. Allí lo que se debiera encontrar es más o menos lo que hasta el año pasado se encontraba en DEMRE y en las páginas del CRUCH y las universidades asociadas a este proceso de admisión. En este caso, para esta admisión, debiéramos encontrarnos en esta nueva plataforma con la información actualizada relacionada con los accesos a la educación superior. Hablamos de la oferta académica y las vacantes por carrera, el proceso mismo de admisión, de cómo se va a ejecutar, las fechas, etcétera, los mecanismos y factores de selección que está relacionado principalmente con las pruebas que se deben dar y los factores de ponderación que se da para el ingreso de cada una de las carreras y universidades, los programas de acceso y los plazos de postulación, entre otras materias. Todos estos elementos deben estar reunidos en esta nueva plataforma según lo que la ley nos indica, pero que aún no está construida. En el 2019, la PSU fue aplicada por última vez. Esta prueba fue grandemente cuestionada, sobre todo por los estudiantes y los círculos relacionados con las universidades, ya que es una prueba que estaba orientada principalmente a la evaluación de contenidos. Contenidos que, si tú tenías la suerte de estudiar en un colegio en el cual el énfasis fuese el pasar la materia, el énfasis fuera el poder tener una familia que te pudiera subvencionar un preuniversitario, tenías mayores chances que otros que
estudiando en otro tipo de educación, como la técnico profesional, artística o incluso colegio científico humanistas, pero de una situación más vulnerable, en donde a lo mejor otras son las prioridades, las sociales, más que las académicas, no tenían mayores chances de poder acceder a la educación superior. Esta prueba transitoria, la del 2020-2021, es transitoria porque va a transitar desde el modelo PSU hacia un modelo que vamos a tener hacia el 2022, en la cual el énfasis va a ser la evaluación de competencias, o sea, de habilidades que tanto el sistema universitario como el sistema técnico profesional han definido que son las habilidades o competencias que un estudiante debe tener para poder mantenerse y egresar y por lo tanto ser un profesional de excelencia a la hora de acceder a estos programas de educación superior. Por lo tanto, la prueba transitoria, específicamente la de lenguaje y matemática, es una prueba de transición que va a aunar aspectos significativos de la PSU, pero donde ha incorporado otros elementos importantes. Y el énfasis en esta prueba transitoria es definir desde el currículum qué elementos son los significativos para que, en términos de competencias de un estudiante, pueda mantenerse en educación superior. ¿Qué aspectos fueron considerados para diseñar la prueba de transición? La elaboración de los temarios de esta prueba se consideraron aspectos muy significativos. Uno de ellos tiene que ver con los contenidos y las habilidades a evaluar. Pero aquí es importante entender que esos contenidos y habilidades corresponden a lo que se llama el currículum. Para quienes no lo tengan claro, el currículum es la ley. ¿En qué sentido? Todos los profesores nos regimos por el currículum, que es lo que el ministerio más otras agencias consideran, el Estado de Chile considera que los estudiantes deben aprender. Esos elementos, tanto de habilidades como contenido, son ley y nosotros como profesores debemos conocerlos, trabajarlos para poder enseñarlos y que usted los aprenda. Ese es el currículum, es la ley de lo que al profesor le pide o le exige el Estado que todos los estudiantes deben aprender. En este caso, tanto los contenidos y las habilidades a evaluar fueron medidos por ciertos criterios. Uno de ellos tenía que ver con la pertinencia, y la pertinencia tiene que ver con que los elementos, tanto de contenido y habilidades, que se van a evaluar en esta prueba de transición, correspondan al currículum que cada uno tuvo, en este caso bases curriculares y ajuste curricular del 2009, que es un currículum que todavía mantiene en algo el tercer y cuarto medio de este año. También es importante considerar el aspecto de relevancia. El criterio de relevancia es significativo, ya que los elementos de contenidos y habilidades que se van a evaluar, y sobre todo las habilidades que va a ser el fuerte de esta prueba, están relacionados directamente con elementos que a usted le van a servir para la educación superior. Por eso se habla de la relevancia, o sea, esta prueba quiere hoy día medir o ir transitando hacia la medición de competencias y o habilidades que a usted como estudiante escolar le van a servir para estar y permanecer en educación superior. Y respecto al criterio de equidad, se amplían las oportunidades para aquellos quienes no tenían oportunidades, como ya lo señalamos en la diapo anterior. O sea, por ejemplo, aquellos estudiantes que vienen de una realidad escolar distinta a la científico-humanista, donde el énfasis sí estuvo puesto a lo mejor en el más desarrollo de contenidos que de habilidades. Otro elemento importante de los aspectos que fueron considerados para diseñar esta prueba están la implementación progresiva de las bases curriculares desde séptimo a cuarto medio en los establecimientos educacionales a partir de 2015. En ese sentido, lo que se está diciendo acá es que una de las cosas que nos van a evaluar son algunos elementos de esta base curricular. También la continuación del ajuste 2009. Los estudiantes de cuarto medio el año pasado, cuando estuvieron en tercero, todavía estaban con un currículo más o menos mixto, teniendo algunos años de base curricular, pero también con algunos elementos del ajuste curricular de 2009. Pero sobre todo, hoy día deben entender que existe también una priorización de contenido que ha realizado el Ministerio de Educación y acorde a esa priorización, producto de la suspensión de la clase y la situación de pandemia en la que vivimos, también se han considerado esos elementos en la creación de estas pruebas de transición. Por lo tanto, acá tenemos 4 elementos significativos. Hay criterios con los cuales se ha trabajado para crear la prueba, una implementación de bases curriculares, la continuación del ajuste y la priorización producto de pandemia. Bueno, en este cuadro podemos revisar cuál es la situación actual de la prueba de transición.
Tanto la prueba de comprensión lectora como la de matemática van a tener 60 preguntas y 5 preguntas de carácter excepcional. Las 60 preguntas son las que van a dar el puntaje. Aquí en estas dos pruebas, la de comprensión lectora y matemática, es donde tenemos los mayores cambios en términos de la transición, ya que ciencias e historia no tiene mayores modificaciones, por lo tanto no se les llama prueba de transición. Bueno, vamos a revisar la prueba de transición de lectura. Para revisarlo, necesitamos saber qué es lo que medía la prueba PSU de lenguaje y comunicación. En este caso, principalmente medía competencias y una de ellas tenía que estar asociada a escritura y lo hacía de manera indirecta en estos ítems que se llamaban de conectores y plan de redacción. También la PSU contaba con 80 preguntas. En esta prueba de transición de comprensión lectora se eliminan estos ítems de conectores y plan de redacción. La idea es ir avanzando hacia la medición específica de competencias lectoras. ¿Y por qué? Porque las entidades universitarias y el Ministerio a través de su Subsecretaría de Educación Superior, quienes están realizando esta nueva prueba de transición, consideran que la comprensión lectora, esta competencia de la comprensión lectora es fundamental para poder desempeñarse en el mundo universitario. Por lo tanto, la idea es poder medir de una forma más clara, más exacta, las competencias lectoras que tengan los estudiantes que quieran ingresar al sistema universitario. También otra de las modificaciones es que se bajan de 80 a 65 preguntas. Recuerde que 60 son del conteo al puntaje y 5 son, digámoslo así, de característica excepcional, experimental. Acá tenemos las dimensiones, las estrategias lectoras y los porcentajes de la evaluación que será la prueba de transición de lectura-lenguaje. En este caso hay dimensiones que son de comprensión y vocabulario, principalmente de textos literarios, narraciones, obras dramáticas, textos no literarios, finalidad expositiva y argumentativa, textos provenientes de los medios de comunicación. Obviamente el ítem de comprensión tiene 52 de las 65 preguntas y 13 son de vocabulario. También hay que considerar, muy importante, las estrategias lectoras. En este caso hay un porcentaje entre 25 y 35 para rastrear, localizar información, relacionar e interpretar puede ir entre un 45 y un 55 y entre 25 y 35 la evaluación y la reflexión. Respecto a la prueba de transición de matemática, teníamos que la PSU de matemática tenía un excesivo número de contenidos que medía. En este caso eran muchos los contenidos en 80 preguntas. En esta prueba de transición, lo que se quiere medir son las competencias matemáticas y por eso se incorporan nuevas preguntas que van a ir evaluando competencias esenciales para el buen desempeño universitario. Por lo tanto, se actualizó el temario y se ajustó a las nuevas bases curriculares. Por eso también se disminuye de 80 a 65 preguntas. Esta es la distribución de lo que corresponde a matemática. En este caso, los ejes son números, álgebra y funciones, geometría, probabilidad estadística. El total en términos de porcentaje está aquí expuesto y las habilidades corresponden a comprender, aplicar y analizar y sintetizar. El fuerte de esta prueba está en álgebra y funciones. La prueba de ciencias mantiene la estructura como la PSU tradicional, en la cual, cierto, teníamos un módulo común, que es un módulo de biología, de física y de química, que corresponden al total de 54 preguntas, 18 son de física, 18 de biología y 18 de química. Y usted además elegía o elige y se va a seguir eligiendo un módulo electivo en la cual es la formación hasta tercero medio, en la cual son 26 ítems más, 26 preguntas más que van a ser o de biología o de física o de química, contabilizando entonces el total de 80 ítems. En la prueba de ciencias sociales, que se mantiene exactamente igual, son 80 preguntas, pero son 75 para el cálculo y 5 de pilotaje, en la cual 46 son de historia en perspectiva de mundo, América y Chile. Formación ciudadana tiene 24 y economía y sociedad 10. El énfasis de esta prueba, al igual que la de lenguaje, tiene que ver, si ustedes miran acá, la tabla de habilidades está relacionada con la comprensión.
Entonces, para ir resumiendo, el calendario de los cambios. El 2020 se van a aplicar entonces, nos van a aplicar, ¿cierto? La prueba de transición de lectura y la de transición de matemática. El 2021, para los estudiantes de tercero medio que serán la próxima generación de cuarto medio, también. Sin embargo, aquellos que quieran rendir la prueba el 2022 se van a encontrar con una prueba distinta que ya debiera estar más en función del desarrollo de competencias más que de contenido como lo fue su antecesora del 2019 PSU. Desde el 2020 en adelante comienza la aplicación de una nueva prueba de acceso a educación superior. eh, Otros cambios del sistema, y aquí es importante considerar algunos elementos importantes. Hay mayor flexibilidad para las ponderaciones de las pruebas de acceso. Aquí hay que tener mucho ojo porque esto es importante. Con la PSU, y hasta ahora, el sistema establecía que la PSU, la prueba, debía representar al menos el 50% de la ponderación de las carreras. O sea, el mínimo que las universidades y las carreras podían considerar como PSU eran 50%. Yo podía considerar 20 de lenguaje y 30 de matemática y 10 de historia. Y ahí tenía 60. El mínimo era 50. Pero ahora el porcentaje se va a reducir a 30%. Pero cada universidad va a definir las ponderaciones adecuadas a los perfiles de estudio y ellos van a ver en qué medida van a relevar, a hacer importantes las trayectorias escolares de los jóvenes. Lo que le están diciendo ahora a las universidades y a las carreras es que por norma la PSU puede incluso ser solo el 30%. Yo puedo pedir 10 de lenguaje, 10 de matemática y 10 de historia o de ciencia. Pero eso depende de cada universidad y cada carrera. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el otro 70%? El 70% deberá ser ranking INEM. A partir de lo anterior hay que tener cuidado, y por eso pongo estos ojos, porque la determinación específica sobre los requisitos y criterios de admisión para cada carrera será efectuada por la institución de educación superior. En este caso, el 30% corresponde a la sugerencia que hace el nuevo sistema para que las universidades consideren relevar, hacer más importantes las trayectorias escolares y potenciar a aquellos estudiantes que tienen ranking INEM. Sin embargo, las universidades y las carreras van a ser quienes determinen qué porcentaje de PSU y qué porcentaje de ranking INEM les sirve para poder hacer el ingreso, la admisión de los estudiantes. Perfectamente podríamos tener que un estudiante pueda entrar a una universidad, a una carrera en donde solo le pidan 30% de las PSU y el otro 70% sean en ranking. Pero también nos podemos encontrar con universidades y carreras en las cuales se pueda pedir 70% PSU y solo 30% de NEM y de ranking. Otro de los cambios de este nuevo sistema corresponde al criterio de habilitación para estudiantes de alto rendimiento escolar. Con la PSU teníamos el requisito de que debías tener 450 puntos en lenguaje y matemática para poder recién postular a una universidad. En este nuevo sistema también se van a habilitar para que postulen a las universidades, a los centros de educación técnico, los jóvenes que pertenezcan al 10% de mejor rendimiento de su establecimiento. Esto significa que si un estudiante que pertenece a este 10% de mejor rendimiento de su establecimiento no logró sacar los 450 puntos para poder postular, sí lo va a hacer por este otro beneficio. Ahora, hay que tener cuidado, porque si se espera que más de 6.000 jóvenes puedan acceder a educación superior, pero también hay que ser realista. No significa que por ser del 10%, por ser de pertenecer al 10% del mejor rendimiento académico de tu establecimiento, te van a dar el pase para poder ingresar a una universidad y a una carrera de alto rendimiento, como por ejemplo una carrera de medicina en la cual el promedio para postular no son 450, sino que exceden los 700 puntos. Por lo tanto, hay que leer muy bien este nuevo criterio, ya que se incorpora que el 10% teniendo o no teniendo los 450 puntos puede hoy día está habilitado para poder postular.
Otro de los cambios del sistema es el reconocimiento de la diversidad de talento. En este caso, la admisión especial, que tiene que ver con asuntos deportivos, artísticos, etcétera, aumenta un 5% el cupo. También la admisión para zonas extremas, aquellos estudiantes que se van a estudiar a zonas extremas, a Arica o a Punta Arenas, también está bonificado este aumento de un 20 a un 25. Esto significa que uno de cada 4 estudiantes podría ingresar a la educación superior a través de este reconocimiento de talento y de zonas extremas. Para ir terminando, es sumamente importante entender los cambios que este nuevo proceso nos impone. Primero, la prueba de acceso ya no es la selección universitaria, no es la PSU, sino que es la nueva prueba de transición y que reduce las preguntas, ajusta los temarios e incorpora la medición de competencias, de habilidades, que es lo que en Tremen hemos estado tratando de hacer durante todo este año a través de nuestras plataformas virtuales y del trabajo en línea que hemos desarrollado los profesores con ustedes, y no solo conocimientos, no solo contenido. También hay una ponderación de la prueba que es distinta. Si antes se exigía que el 50% fuera PSU, ahora se exige que sea el 30%. Dentro de los requisitos mínimos para postular, antes solo era 450 puntos en lenguaje y matemática, ahora no solamente podemos acceder con ese puntaje a postular, sino que también si estoy dentro del 10% superior de mi establecimiento. Y también la admisión especial aumenta en un 5%, lo que corresponde a talento y a zonas extremas. Toda esta información la pueden encontrar en el documento oficial, Nuevo Sistema de Acceso a Educación Universitaria. Que estén muy bien, cuídense.